Gracias a todos por estar aquí. Uy, qué recio. Gracias a todos por venir al panel. El tema que nos trae hoy aquí es que hace unos meses Guatemala no se detiene y la Asociación FinTech Guatemala hicimos el Radar de Talento Humano 2026. Aquí lo que hicimos fue encuestar probablemente a muchos de ustedes y a otros actores dentro de este sector para ver qué necesidades habían respecto al capital humano. Encontramos cosas interesantes. Primero, que no es que haya una falta de talento, sino que hay una falta de especialización y que aunque hay muchas personas muy capaces, probablemente no han terminado de desarrollar las habilidades y las competencias necesarias para ser exitosos en este sector. Y ese es el reto que nos trae hoy aquí, porque sí entendemos que enfrentar o solucionar este tema no es trabajo de un solo sector, sino necesitamos propuestas desde la parte académica, desde el sector público y obviamente desde los empresarios, para que podamos hacer un esfuerzo conjunto y realmente tener las personas que ustedes principalmente necesitan para mover esta industria. También nos pareció interesante, pero no tan alegre, que mucho del talento que se ha formado aquí está trabajando fuera de Guatemala, que ya hay empresas que están en el sector fintech, que están contratando talento guatemalteco, dado que el trabajo se presta para realizarse en forma remota, y que también nosotros estamos buscando talento fuera. Entonces, la intención de hoy es platicar un poco sobre soluciones que vemos en cómo conservamos ese talento que estamos desarrollando y cómo somos cada vez más relevantes y pertinentes en la oferta que tenemos. Así que con eso empezamos de una vez y le paso la palabra a Hilario. Hilario, en el radar confirmamos que el principal desafío no era la falta de candidatos, no es que no haya personas, sino la formación de esos candidatos. Entonces, desde tu experiencia, que ustedes están en crecimiento, ¿verdad? ¿Cómo se vive esa brecha en el día a día? ¿Y cuáles son los perfiles que más los ocupan a ustedes? Sí, tal cual como dicen, realmente la cantidad de candidatos, o sea, sí hay candidatos, la especialización es la parte difícil y lo que vemos es mucho reciclaje. Digamos que hay 10 perfiles especializados en tal área, esos 10 perfiles van a rotar en cierta cantidad de empresas constantemente y como emprendedor pues es bastante ineficiente porque significa que ese rol empieza a subir de salario a pesar que la competencia de la persona no está aumentando al mismo nivel que el salario. Entonces, siento que es lo que vivimos constantemente y digamos, siento que es un síntoma natural del país o de la industria. Realmente la industria fintech está relativamente joven. Digamos que entre aumente la madurez de la industria, más perfiles van a ver que se adecúen a la industria y por demanda la oferta pues debería aumentar también. En términos del rol, los roles que nos ha costado contratar han sido los de producto. Entonces, producto es un rol interesante, es un rol que tiene que, si fuera un diagrama de Venn, sería tecnología, ver oportunidades de mercado y también ver la experiencia del usuario. Entonces, digamos que estos perfiles son los que a su punto terminan yéndose a trabajar para otros lados porque allá las ofertas salariales son un poco más atractivas, tienen a ser candidatos altamente calificados, pero creo que con el tiempo y entre más madura se vuelve la industria fintech en Guatemala, pues esos perfiles se van a terminar quedándose aquí. Gracias, Hilario. Denise, en este mercado en donde el talento especializado es escaso, no es solo contratar bien. ¿Qué estrategia están ustedes usando para desarrollar capacidades dentro de la organización y preparar a las personas para asumir esos roles que todavía no encontramos? Ok, creo que me centraría en 3. Una sería aprender a identificar el talento dentro de toda la organización. ¿Por qué? Porque no solamente podemos ver habilidades técnicas, sino también estas habilidades de resolución de problemas, de adaptación. Ya una vez encontrados estos perfiles, creo que son los que valen la pena para desarrollar, para invertir integralmente en ellos y de esta forma poder utilizarlos como futuros líderes a un corto plazo. 2, me enfocaría mucho en el marco de trabajo que se trabaja, valga la redundancia. En el tema del marco de agilidad creo que encontramos mucho aprendizaje natural en el día a día, lo cual hace que los colaboradores se formen de una forma muy orgánica, ¿verdad? A través de las ceremonias, las entregas iterativas
estas hacen que la formación sea en el día a día y se logre este desarrollo. Y en muchos casos los candidatos que entran nuevos, ¿verdad? O sea, los contratados de reciente ingreso suelen aprender de una forma más rápida y cerrar justamente la brecha que hay o la curva de aprendizaje que tenemos. Y 3, utilizar el talento on demand de forma estratégica. Creo que en muchas ocasiones utilizamos el talento on demand únicamente de forma transaccional, donde solo entregan, no los incorporamos dentro del día a día. Creo que incorporarlos dentro de la cultura, dentro de nuestros rituales, hace que ellos formen a nuestros chicos y el conocimiento se quede dentro de la organización. Esas serían las 3. Gracias, Denise. Ramiro, tú estás en The Flock, ¿verdad? Desde tu perspectiva y tu exposición a los distintos mercados y diferente tecnología en la región, ¿qué tendencias estás observando tú en la demanda del talento digital y qué capacidades deberían de empezar a desarrollarse para poder lograr esos puestos de primer ingreso y esas primeras oportunidades? Creo que justamente hoy estamos en un momento de mucho cambio. Nosotros estamos trabajando en varios mercados en Latinoamérica, México, Guatemala, El Salvador, Argentina, entre otros. Y lo que vemos principalmente en estas tendencias muy impactadas por el uso de inteligencia artificial tiene que ver con el cambio en el proceso de desarrollo y principalmente lo que quiero remarcar hoy es la transformación del perfil senior en este último tiempo, que está en este momento transformándose. Todavía no sabemos la forma final que va a tomar, pero sin dudas está en un proceso de transformación. Anteriormente, a una persona senior nosotros le pedíamos que tuviese 7, 8, 10 años de experiencia en una tecnología puntual, porque de esa forma se convertía en un experto en ese stack de tecnología. Pero hoy, con las herramientas que aparecieron y con cómo está cambiando el proceso de desarrollo, la generación del código dejó de ser el cuello de botella y hoy en día tenemos la necesidad de desarrollar otro tipo de capacidades. En primer lugar, ser expertos en el uso de las herramientas, porque si bien muchas empresas ya lo están usando hace mucho tiempo, otras están en el inicio, sin dudas es lo que viene. El segundo punto relacionado a eso es desarrollar criterio, porque hoy en día vamos a tener demasiado código que revisar y vamos a tener que tener el criterio para entender en qué momento nos vamos a meter como humanos a tomar las riendas y a poder aportar, a verificar que esté bien. Con lo cual, bueno, Google hace ya 2 años comentó en una reunión de earnings que el 25% del código lo generaban con AI y que el humano solo lo revisaba. Con lo cual, bueno, hoy ellos ya están mucho más adelante. Nosotros como empresas, incorporándonos en esta tendencia, tenemos ese deber y si tengo que decirle algo al profesional guatemalteco y de toda la región en realidad es formarse en las herramientas principales, desarrollar criterio para poder entender arquitectura, movernos entre las diferentes capas del stack tecnológico y por último, volvernos expertos del dominio del negocio, que al final vamos a terminar agregando mucho más valor a la industria puntual, en este caso fintech y banca. Me llamó la atención lo que tú decías de los años de experiencia para considerar seniority. ¿Se han reducido a qué? ¿A la mitad? Todavía no hay un patrón claro. En realidad, lo que sí es seguro es que generar ese código va a ser más accesible que lo que era antes, con lo cual justamente las capacidades van a ser, en lugar de ser experto en generar código en X tecnología, voy a tener que tener la capacidad de poder analizarlo, entenderlo, insertarlo en la arquitectura, intervenir cuando lo que me devuelva no sea lo correcto y tener capacidad para desafiar lo que me dé la gente, que al final son muy buenos, pero hay que estar desafiándolos y estar muy atentos constantemente. Gracias, Ramiro. Fernando, en el radar que presentamos hace poco, demostraba que las empresas demandan perfiles, si bien no en años de experiencia, pero cada vez más especializados y con experiencia práctica. Entonces, desde el punto de vista de la academia, ¿cómo evoluciona una universidad para responder a esta industria que cambia a este paso que Ramiro estaba comentando? Gracias, Tere. Y aquí tal vez tengo sentimientos encontrados con la pregunta. Especialmente con la parte de especializados. Yo diría especializados por cuánto tiempo, ¿verdad?
al final del día el cambio es muy rápido y vas a tener que adaptarte todo el tiempo. Entonces, me preocupa el tema de quiero a alguien especializado. ¿Qué es lo que me gusta más decir? Y lo que uno trata de hacer en la universidad y lo que trata de hacer en las diferentes carreras. Primero, que estos graduados tengan ciertas competencias que les permita entender hacia dónde deben cambiar, qué deben de aprender y darle algo que se llama metacognición sobre el aprendizaje y entender cómo se aprende y cómo se aprende rápido porque el cambio es rápido. Entonces, ¿qué es lo que uno trata de hacer en estos 4 o 5 años que están los estudiantes en la universidad? Claro, si soy ingeniero mecatrónico voy a necesitar ciertas cosas de electrónica, de mecánica, ciertos pensamiento computacional, pero al final del día queremos que sepa analizar problemas, ver las partecitas, pero poder tener capacidad de síntesis para luego tener un criterio sobre hacia dónde va lo que está analizando. Y eso no es tan fácil. Creo que es más fácil resolver el problema de la especialización cuando tú tienes ese talento que cuando no lo tienes, porque la especialización se encuentra. Lo que es difícil encontrar es alguien que, por ejemplo, tenga pensamiento matemático, los fundamentales, pensamiento matemático, pensamiento estadístico, eso da lógica, eso da una forma de analizar los problemas. Entonces, eso es lo que tratamos de construir nosotros en la universidad y es tal vez lo más difícil. La especialización hoy se encuentra si uno lo busca. Gracias. Esos temas se han vuelto, dirías tú que se han vuelto transversales en la oferta que una universidad tiene. Sí, no, definitivamente se han vuelto transversales. Yo sí le pregunto a la audiencia a qué se dedica la Universidad del Valle, la mayoría, si conocen a la universidad, me van a decir ingeniería. Pero muchos de los que están aquí son emprendedores y les ha tocado levantar una empresa de nada. La Universidad del Valle es un emprendimiento. Es un emprendimiento que se hizo en 1960 por 10, 12 personas que decidieron que había que invertirle y podía ser autosostenible, ciencia y tecnología. Y fue pura ciencia básica. ¿Qué hacíamos? Matemáticas, química, física, que en ese tiempo era una oportunidad. Luego evolucionamos a ingenierías. ¿Con qué? Con 6 ingenierías. Hoy tenemos 14 ingenierías. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿quién sabe que tenemos una escuela de negocios? ¿Manos? No miro por la luz, pero manos. Yo sí miro. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos una escuela de negocios que ya tiene 1,100 estudiantes. ¿Por qué? ¿Y cuál creen que es la carrera de negocios que más estudiantes tiene? International Marketing and Business Analytics. Es cómo llevar a los negocios la tecnología. Cómo hacer uso de la tecnología en los negocios. Esa es nuestra propuesta de valor. ¿Cuál creen ustedes que es la segunda carrera en negocios? Es Ingeniería y Ciencia de la Administración. Porque antes, cuando a uno le decían que iba a ser CEO de una empresa, era, si sabes de tecnología, es good to have. Qué bueno que sabes algo de tecnología. Hoy, para cualquiera que le diera una empresa, no saber de tecnología es que está perdido. O sea, tiene poco que hacer, ya sea en banca, comercio, industria, donde esté. Si él no entiende tecnología, no quiere decir que sea experto en tecnología, esa empresa tiene un problema. Tiene un problema de mediano y de largo plazo. Gracias, Fernanda. Coincidentemente, hace 5 minutos estábamos hablando de esto allá afuera. Sí que sí. Hilario, regresando al estudio, 97% de las posiciones, según los 35 que respondieron esa encuesta, ¿verdad?, están pidiendo experiencia previa. Entonces, siguiendo en esta misma línea, ¿verdad?, estamos enfrentando una paradoja en donde todos estamos buscando talento, o mejor nos enfocáramos en crear, un poco como decía Denise, internamente ese talento. ¿Cómo lo han visto ustedes en Pau? Sí, realmente han habido perfiles que, o sea, yo quisiera contratar a alguien que lleva 15 años vendiendo POS porque yo vendo POS, ¿verdad? Pero los chances de conocer a alguien que esté en la misma industria y que tenga esa cantidad de experiencia, pues está difícil. Entonces terminas contratando personas, tal cual como dice Fernando, la verdad, que tengan ese poder de adaptabilidad, ¿verdad? Entonces, digamos, hay muchas empresas excelentes en Guatemala
que están en industria totalmente separadas a la nuestra, pero tienen habilidades muy transferibles hacia la nuestra. Y tengo ejemplos así puntuales. Estamos buscando a alguien que pudiera comercializar así en masa POS y vimos que alguien que vendía tarjetas, pues aplica mucho su skill set a lo que nosotros hacemos y nos está funcionando muy bien, ¿verdad? Alguien de consumo masivo que trabaja en una empresa que vende Coca-Cola en masa, digamos que podría transferirse también esa habilidad hacia nuestra empresa. Entonces, lo que hemos encontrado es eso, hemos armado un pipeline de talento donde atraemos personas que tengan ese poder de adaptabilidad, que piense, que tenga pensamiento crítico y que se adapte a nuestra industria, ¿verdad? Denise, ¿tú dirías que están buscando el talento en los mismos lugares? Un poco lo que Hilario decía en la primera pregunta, que hay gente que ya trabajó contigo, pero entonces se va a otro lado y tú perdiste ese talento. Y desde tu experiencia, ¿qué cambios de enfoque podrían haber para identificar esos perfiles no tradicionales y poder ampliar como el pool de donde estamos buscando este talento? Justamente la data de Radar decía que el 66% de los candidatos no tienen las competencias que nosotros requerimos. Creo que 2 prácticas las cuales nos han funcionado a nosotros es, 1, ampliar geográficamente. ¿Y a qué me refiero? No solo en la capital. Creo que en los departamentos podemos encontrar talento, el cual puede tener las habilidades técnicas, de igual forma, ¿verdad? Las competencias blandas que requerimos. Y bueno, siempre apoyados del trabajo remoto, porque creo que la oferta es muchísimo más atractiva si se quedan, pues obviamente en el departamento. Y también así no traemos tanto caos a la ciudad, aportando ahí al tráfico. Pero bueno, el segundo sería para mí, y muy clave, y creo que justamente es un poco donde iba acá, ¿cuál era? Fernando, es identificar las disciplinas no tradicionales. Creo que a veces nos cerramos a disciplinas tradicionales y esto nos cierra a que el pool de talento sea muy corto para poder presentar a los jefes inmediatos, ¿verdad? Entonces, al momento de identificar estas disciplinas no tradicionales, las cuales pueden estar desarrollando estas habilidades técnicas, podemos romper justamente esta brecha que tenemos, o por lo menos disminuirla, y tener un pool de candidatos ad hoc, siempre utilizando pues pruebas técnicas, assessment. Ahora con la inteligencia artificial creo que pues ya hasta nos hace los assessment, nos los califica, nos da los diferentes puntos de vista, pero sí, creo que esas son las 2 prácticas las cuales me enfocaría. Gracias, Denise. Ramiro, en la experiencia que ustedes que tienen operación en múltiples países, casi la mitad de las empresas que vimos en este ecosistema están contratando talento fuera de Guate para trabajar aquí. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Es una alerta para el mercado local? ¿Le quita oportunidad al mercado local? ¿O es una herramienta para como motivar a las empresas a seguir desarrollando ese talento? ¿Cómo lo has visto tú? Yo creo que hay que sincerarse en que la industria tecnológica es una industria de talento tecnológico, es una industria global, y que el talento guatemalteco trabaja para compañías del exterior y viceversa. El talento del exterior trabaja para empresas de Guatemala. Entonces, hay que pensar la propuesta de valor para el talento, no solo desde el salario, sino también desde lo que le ofrecemos al colaborador, pensando en los proyectos en los que va a trabajar, en qué formas de trabajo le vamos a dar, y saber que es un ida y vuelta, que sucede tanto para adentro como para afuera. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos gente del exterior trabajando para Guatemala, tenemos gente de Guatemala trabajando para Guatemala y tenemos gente de Guatemala trabajando para Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, si me preguntan a mí, creo que es una herramienta válida. Creo también que se podría plantear Guatemala exportar más de lo que importa. Y eso implica saber que vas a competir con las reglas del exterior, que el talento lo tenemos que preparar para estar en estándares del exterior y que puedan competir justamente como lo hacen hoy en día, pero saber que eso sucede, va a suceder y es parte de las reglas del juego que tenemos todos los días. Gracias, Ramiro. Fernando, y luego ya pensando en mecanismos de colaboración, ¿cuáles sugerirías tú, o si alguna vez han probado uno, para que haya una colaboración más estrecha entre las empresas del sector y la academia para ir formando este talento? Yo lo que creo es que, digamos, eso se viene dando en la universidad desde hace, no sé, tal vez 12 años. Tal vez la pregunta para el público es quién está chispudo poniéndole atención
a esos graduados que salen de la universidad. Por ejemplo, si ustedes se van a graduar de ingeniería en la universidad o de negocios, antes se utilizaba la tesis, es decir, había que hacer un estudio sobre algo y ese era el modelo de graduación. Hoy el modelo de graduación es hacer equipos de 5, ir a las empresas, enfrentar un desafío que presenta la empresa, presentar soluciones. Si la empresa está de acuerdo, pasa el examen. Si la empresa no está de acuerdo, no pasa el examen. O sea, ¿qué más cerca de la empresa puede estar uno? Hackatones. Hemos estado en unos 15 hackatones, especialmente de banca tradicional, digámoslo así. Hemos hecho 3 en BAM, estamos en GIT, hemos hecho 2 en industrial. O sea, la necesidad de innovar y cambiar está ahí. Y los chicos, cuando tienen un desafío claro, son súper productivos. Lo que no funciona es no tener un desafío claro, porque ahí se pierde, digamos, se necesitaría mucho tiempo para afinar el desafío. Entonces, ¿qué trabajamos con las empresas? Realmente definir claramente el desafío que hay que enfrentar, perfilarlo, y entonces llegan los grupos y hacen un excelente trabajo. ¿Qué es lo que pasando? Estos son alumnos de 4º que están entrando a 5º, y ahí es donde capturan talento de una vez, antes de graduarse. Y por eso es que lo que decía Denise me pareció muy importante. Tenemos este paradigma de que para encontrar ese talento que necesitamos tiene que estar graduado y tiene que tener un título. Yo creo que el título todavía sigue siendo algún tipo de acreditación, pero hoy, por lo menos en la universidad, las contrataciones se hacen cuando están en 4º, no cuando están en 5º. Si ustedes lo agarran cuando ya tiene el título, lo que les va a salir es más caro. O sea que el chiste es cómo me conecto para captar a ese talento joven de 4º, lo capturo, lo dejo estudiar un rato, ¿verdad? Que no solo sea trabajar y que se gradúe, pero entrar temprano a la captura del talento. Gracias, Fernanda. Creo que esa es una invitación abierta al sector, al que el próximo hackathon sea en FinTech, ¿verdad? ¿Quién quita? Y ahora abro la pregunta a todos, fuera de lo que ya nos dijo Ramiro sobre el criterio y sobre la capacidad de saber cuándo tiene que intervenir una persona. ¿Cómo están viendo ustedes el efecto de la transformación de la inteligencia artificial específicamente en su sector? ¿Y cuál va a ser el rol de las personas? Aparte de aprender a usarlo y tener algunos conocimientos, pero ¿cómo creen ustedes que va a quedar ese balance entre las cosas que puede resolver la inteligencia artificial y las cosas que todavía van a requerir de una persona con criterio? Por favor, el que quiera, o si el público quiere opinar también. Bueno, miren, ¿qué más transformativo que el mundo de la universidad y académico, diría yo? Porque inteligencia artificial es el gran demonio y el gran santo, diría. Le tengo devoción y le tengo el respeto y el miedo suficiente para tener cuidado. Este enero firmamos un acuerdo, o sea, lo firmamos en septiembre con OpenAI para hacer Campus Wide la universidad. Es decir, todos los estudiantes tienen acceso, en este caso, a ChatGPT, la última versión. ¿Por qué? Porque queríamos nivelar el campo de juego. No podía ser que unos estudiantes tuvieran la herramienta y otros no tuvieran la herramienta. Entonces, eso los ponía en ventaja y desventaja para ciertas cosas. Todos los docentes tienen acceso y todos los colaboradores hasta nivel 3 en la jerarquía. Entonces, esa fue una decisión que vino después de tener una guía de uso responsable y una serie de directrices en relación a cómo se podía usar. Pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es porque esta tecnología transforma el proceso de enseñanza-aprendizaje. No es una herramienta para hacer algo específico, sino que transforma el proceso. Si el docente no entiende cómo transforma el proceso, tenemos un problema. Si el estudiante no entiende cómo transforma el proceso, tenemos un problema. Y si yo no lo entiendo como vicerrector, tengo 2 problemas, ¿verdad? Entonces, esto es transformativo. Es algo que va a seguirse dando, es un desafío.
obviamente hay gente que copia trabajos, hay gente que toma la vía fácil. Hemos regresado, aunque ustedes no lo crean, vamos con todo, con inteligencia artificial, y regresamos a papel y lápiz para ciertas pruebas, para ciertas validaciones de competencias, a presentaciones verbales, a debates verbales, a presentaciones de los estudiantes. Entonces, como transforma el proceso, uno tiene que transformarse, y no todo lo que del pasado es malo, ni todo lo del futuro es tan bueno como creemos. Entonces, lo que sí les puedo decir es que es un mundo bien alegre y bien chilero para estar ahorita en la universidad. Me quedé con muy bueno, la verdad. Y me fui un poco de lo que iba a decir. Creo que... Fue tan impresionante. Perdón, ¿me repetís la pregunta? Claro. Con el AI, fuera de lo que tú dijiste, el criterio Sí. y todo, ¿qué más, verá, qué más Sí. va a pasar entre la herramienta o la transformación y la persona? Creo que no sabemos hasta dónde va a llegar. Sin dudas es un camino que va a seguir, con lo cual hay que subirse a la ola del cambio, no ser resistencia. Vuelvo a lo que mencionó Fernando al principio, que es hacerse dueño de aprender sobre lo que viene. No esperemos que nadie nos enseñe lo que va a pasar, porque estamos todos aprendiendo en el mismo momento, con lo cual hay que ser autodidactas, hay que meter las manos, hay que usarlo y profesionalizarnos en algo que va a quedar. Todavía no sabemos la forma exacta, pero sabemos que es una tendencia que va a seguir para adelante, con lo cual no dejar de formarnos. Y algo que me quedé de lo que dije antes, este tipo de herramientas, lo que vemos nosotros que están haciendo es achicar la pirámide de los juniors, es decir, ahora se nivela mucho más en ese momento, pero es mucho más importante seguir desarrollando competencias clave, como mencionaba Fernando también, para poder resolver problemas, de vuelta, tener criterio, y eso ensancha la pirámide más arriba de vuelta, un poco a la inversa de lo que veníamos viendo en los últimos años. Sí, Gracias, Ramiro. al final creo que, y ahí cerrando, perdón que me metí, pero creo que es bien importante el tema de que la inteligencia artificial es una herramienta que puede cerrar algunas brechas que tenemos, pero puede abrir otras un poco más fuertes si no se sabe utilizar. Entonces creo que ahí viene mucho la especialización, sí, a utilizarla, pero utilizarla bien, porque en las empresas actualmente, en muchas noticias, wow, ahora se ve que la misma inteligencia tomó la decisión de borrar prácticamente datos de clientes por 2 o 3 días, porque no se utilizó bien. Entonces creo que eso es bien importante. Gracias, Denise. Y para cerrar, ¿cuál dirían ustedes que todos tenemos un rol, como les decía al principio? Esto no es un reto, el tema del talento humano no es un reto que puede ser resuelto por un solo brazo, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes los roles de cada uno, tanto la academia como la empresa privada, como el sector público en este proceso? Yo creo que el sector privado siempre es el que genera el primer movimiento por una necesidad económica de P&L, de cambio, de adaptarse a lo que viene, porque es la manera nueva en la que tenemos que hacer las cosas y cambia la estructura de costos y hay que adaptarse, pero sin dudas el sector privado no va a ser suficiente. Creo que tiene que estar acompañado de formación, que por eso me pareció tan interesante escuchar cómo cambia el proceso de aprendizaje, porque sin dudas se transforma todo, y sí, también desde el sector público. Sí, iba a mencionar lo mismo. Realmente todo parte de la necesidad. Alguien puede comenzar una empresa y crear necesidad sin necesidad de ir a la universidad, pero sin duda el ambiente académico se vuelve algo súper importante para que pueda seguir creciendo. Entonces yo creo que sí parte del sector privado, y mera vez exista necesidad, realmente el resto se da por consecuencia. Sí, también de acuerdísimo que la presión del mercado es la que genera esta necesidad de transformarse y seguir creciendo y hacer cosas diferentes. Tal vez subrayaría que desde la universidad hay como que 2 tipos de universidades en su ADN, y es la universidad que enseña, que se vale, que se llaman teaching universities, no pasa nada, y la universidad que hace investigación. Y lo quiero subrayar porque suena aburrido decir hace investigación, pero la investigación es un mindset, es una forma de pensar.
el que piensa como investigador, como científico, siempre está cuestionando las verdades. Ese es el principio fundamental. No se cree nada de lo que se dicen. Y ese mindset hoy, con esta tecnología, con inteligencia artificial, donde puedo creerme casi cualquier cosa que me dicen, es un problema. Entonces, la investigación, cuando se hace sistemáticamente y bien, también puede generar estos espacios para innovar y para luego emprender, que es algo que la universidad le da mucho peso, más ahora que antes. Entonces, por ejemplo, si ustedes vieron Shark Tank segunda temporada, ya teníamos 5 equipos de la universidad, porque cuando empezamos esto, me da risa porque empezamos, hay que fomentar el emprendimiento y la barra para el emprendimiento era, vamos a ganar campeonatos haciendo pitches de empresas. Nos fuimos al Holt Prize y ganamos el segundo lugar. Pero yo decía, yo quiero ver empresas facturando, les decía yo, quiero ver a alguien que realmente, puso la carne en el asador. Y estas 5, a mí me gustan mucho y por eso lo digo, ya son 5 empresas que estaban facturando y que les dieron dinero. Y entonces yo me siento como que muy orgulloso de eso, porque ese pedacito era un elemento del ADN que estaba ahí perdido, pero que hoy ya se ve, Bueno, pues nosotros no nos queda más que agradecer su atención, que de verdad que un honor que hayan dedicado este tiempo con nosotros, tener la sala completa. Los panelistas están aquí por el resto del día si los quieren abordar para un tema específico, y que tengan un excelente resto de jornada. Muchas gracias a todos y gracias a ustedes. Gracias, Tere. Muchas gracias.